Ayer el gobierno presentó su política nacional contra el crimen organizado, con la que se pretende enfrentar el fenómeno, sobre todo de las bandas delictuales, a través de distintas medidas. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde los expertos? Estamos con Andrea Pino, que nos va a entregar los detalles. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Una política a largo plazo, podríamos decir, que probablemente se va a implementar por los próximos años. Un consejo que presenta este documento que recibe ayer el presidente de la República y que tiene 10 ejes. Estamos junto a Daniel Johnson, él es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, para desglosar, para analizar estos 10 ejes, este anuncio que se ha hecho en términos más concretos o en líneas más generales, porque de hecho desde la oposición, Daniel, decían falta el detalle, saber quizás con mayor claridad los plazos, los proyectos que se van a presentar asociados a cada uno de estos ejes. ¿Qué le pareció? ¿Cómo está? Primero, buenos días. ¿Y qué le pareció la presentación de este documento? A ver, muy buenos días. Primero, bueno, evidentemente es una política, entonces uno no esperaría que la política misma baje a un nivel de detalle muy específico. La política tiene que tener la capacidad de poder ir haciéndose cargo de las distintas manifestaciones que está teniendo el fenómeno en adelante. Tiene que tener también, ojalá, la capacidad de permanecer vigente aún después de cambios de gobierno. Entonces en eso nosotros no pensamos que debería haber bajado mucho más de detalle. Parece que está bien. En segundo lugar, parece súper importante, primero, que se ponga de manifiesto la necesidad de hacer una política sobre el crimen organizado. Hemos tenido distintas visiones, incluso dentro del mismo gobierno, de si hay o no crimen organizado en Chile. Hay algunos que posicionaban el crimen organizado como solo carteles internacionales, como cuando veíamos estos indicios de que estaban Jalisco Nueva Generación operando en Chile, que eso solamente podría ser crimen organizado. Y yo creo que un gran valor del documento es que pone, al principio de sus párrafos, pone claramente el punto de qué es lo que vamos a entender por crimen organizado. Y se refiere a organizaciones delictuales que buscan lucrar, que cometen delitos evidentemente, coordinadamente, y pueden ser nacionales o internacionales. Entonces ya damos una escala para dejar esta discusión eterna si hay o no. Nosotros ya sabemos que hay algún tipo de delito que se comete organizadamente, que tienen intereses de lucrar y que son crimen organizado, y eso los vamos a atacar como tal. En segundo lugar, los 10 ejes parecen varios de ellos bastante pertinentes. El tema de que el crimen organizado es distinto en distintos lugares del país y que por lo tanto se tiene que perseguir de distintas maneras también, eso es muy importante. No hay que pensar que hay un solo tipo de crimen organizado, sino que vamos a tener siempre distintas manifestaciones. También los objetivos, como cuando uno busca eliminar el crimen organizado, la verdad es que termina con poca capacidad de hacer cosas, porque la verdad es que tenemos que ir limitándolo, porque lamentablemente el crimen organizado tiene tal capacidad de ir adaptándose a su entorno, y parte del entorno son las herramientas de persecución, que es muy difícil pensar que lo vamos a eliminar, pero sí lo que tenemos que hacer es ir controlándolo para que no se desarrolle más allá, para poder ir teniéndolo lo más contenido posible, y en eso hay bastantes medidas que nos parecen pertinentes también. Una preocupación es que es algo para nosotros fundamental, y bien evidente, es que las bandas de crimen organizado hoy día están usando más bien para cometer delitos a menores de edad. Y esto pasa en Chile y en muchos países del mundo. ¿Por qué lo hacen? Porque evidentemente no quieren arriesgar a las cúpulas, quienes organizan esta institución criminal, no quieren ellos estar cometiendo el delito, porque evidentemente eso involucra un riesgo importante. Entonces necesitan estar reclutando permanentemente a distintos actores para cometer los delitos. Entonces, uno de los ámbitos de prevención que se proponen internacionalmente también para abordar el crimen organizado es evitar el reclutamiento de jóvenes en la organización. Porque además, si se logra detener e incluso darle alguna pena privativa de libertad a este joven, lamentablemente va a ser sumamente reemplazable por otro joven de nuevo, y no va a generar ningún impacto real en la comisión de delitos. Y eso no está presente en la política, y creemos que es algo que debería haber estado. Daniel, aparte de esta ausencia, entiendo que de todas maneras está incluido en un proyecto de ley, de alguna manera está abordado, tocado de esto. ¿Hay algo más que extrañaran en esta política o en estos 10 ejes? A ver, creemos
también que estamos analizándolo también todavía en detalle, pero hay un punto que se hace cargo de esta diferencia de delitos que ocurren en cada uno de los territorios, pero la verdad es que, como decíamos, como el delito muta, creemos que es muy importante darle a las instituciones la capacidad de poder ir identificando, no solo de perseguir, sino también tener una capacidad un poco más arriba, y esto, bueno, deberían hacerlo a través de los consejos que se están formando en la misma ley, de poder ir analizando distintos ámbitos y distintos riesgos que existen en los distintos mercados. O sea, acá no se trata simplemente de atacar un fenómeno cuando se conoce, sino de generar las capacidades para poder identificar estos fenómenos permanentemente. Y eso, está bien, es una ley, es una política, entonces no podemos esperar que baje a ese nivel de detalle, pero es algo que nosotros esperamos ver cómo se va a construir, porque creemos que es fundamental para poder hacer una persecución más efectiva. Daniel, hay preguntas en el estudio, está Polo, te estamos escuchando. Gracias, Andrea. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Le quería preguntar si esta definición de esta política nacional efectivamente aborda lo que la ciudadanía tiene como más cercano de alguna manera, que es, en definitiva, el temor a ser ellos mismos, nosotros mismos, víctimas de delito. Efectivamente, esta política llega a ese nivel de cercanía, digamos, con la vivencia ciudadana. A ver, llega pero tangencialmente. Es súper importante la pregunta porque, por un lado, la ciudadanía se está sintiendo sumamente atemorizada porque estamos siendo testigos permanentemente a través de redes sociales, imágenes de delitos que están ocurriendo. Los delitos lo hemos visto crecer en gravedad. Estamos viendo cómo han aumentado los homicidios, cómo los mismos robos están siendo más violentos. Esa violencia la asociamos a organizaciones delictuales y crimen organizado que está operando en el territorio. El tener armas permanentemente para cometer delito, evidentemente genera que ese delito sea mucho más atemorizante y más violento. Los homicidios que están ocurriendo tienen que ver con organizaciones criminales porque hemos visto ajustes de cuentas, sicariato, que en general las muertes que se están produciendo son entre organizaciones delictuales. La gran mayoría de este aumento de delitos de homicidio pertenecen a homicidios que ocurren dentro de organizaciones delictuales. Entonces, en ese sentido, claro, se hace cargo porque lo que está tratando de atacar es en las bases de este crimen organizado que estaría generando esta sensación de temor. Pero no hay una mención directa a algo que uno trate a la ciudadanía para evitar el temor que está generando el crimen organizado, sino que está más bien centrado en el ataque a las mismas organizaciones que generan el crimen organizado. Sí. Daniel, ¿cuán relevante o importante es que se ponga prácticamente en el inicio de estos ejes el tema del poder económico de las organizaciones criminales? Desbaratar el poder económico, ¿cuánto se había abordado hasta ahora? Anoche el subsecretario Monsalve hacía una bajada de estas líneas gruesas y decía, por ejemplo, que la unidad de análisis financiero tiene, si no me equivoco, un poco más de 70 funcionarios y se quiere poner precisamente énfasis en ese tema. ¿Cuán importante es? Es fundamental, es una recomendación. Hay dos ámbitos que son muy fundamentales. Las organizaciones de este tipo generan necesitan dos capacidades para poder ejercer sus funciones. Una, evidentemente, generar valor económico. O sea, ellos lo que buscan es un beneficio económico al final. Eso siempre está en todas las estructuras delictuales. Y por lo tanto necesitamos tener mayor capacidad para poder hacer un análisis que nos permite identificar transacciones que son sospechosas y poder atacarlas con fuerza. Entonces, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, fundamental es fortalecerla. Siempre tratamos de medir instituciones, sobre todo en el tema de seguridad, en función de cantidad de funcionarios. Y la verdad es que mucho más que la cantidad de funcionarios es la capacidad que tienen esos funcionarios para hacer análisis. Y esto no es solo capacidad individual, sino que también el tiempo que le pueden dedicar a hacer análisis en función de la cantidad de delitos y de transacciones que pudieran existir sospechosas. Pero además las tecnologías. Eso es fundamental. Bueno, y también lo toca así la política de dotarlos de tecnologías para poder ir, y de información, evidentemente, para tener todas esas transacciones que pueden empezar a analizar y ver si son sospechosas. Eso es un ámbito y es muy importante. El segundo es la corrupción. Las organizaciones delictuales necesitan de corromper a las instituciones para evitar controles, para evitar persecución, y eso es algo bien manifiesto en todas estas organizaciones delictuales. Y eso es algo importante, también está reconocido en la política, el fortalecer las capacidades institucionales para defenderse de la corrupción. Y ahí, como otras recomendaciones a la bajada, es la transparencia.
la transparencia institucional, porque es fundamental. Uno piensa muchas veces, bueno, vamos a hacer cursos anticorrupción, vamos a explicarle a la gente qué es la corrupción, y la verdad es que ese no es el problema. Muchas veces las organizaciones intelectuales, tanto en las cárceles, en las municipalidades, lo que hacen es cooptar a los funcionarios porque hay una amenaza detrás. O sea, a uno le dicen, mira, recibe este pago, hazme este favor, a cambio vas a tener una recompensa económica, pero no es solo eso, es si tú no lo haces, tienes en riesgo a tu misma familia que es conocida por organizaciones intelectuales. Entonces, frente a esa amenaza, es muy difícil para un funcionario decir que no, porque no se trata solo de un beneficio económico, no es ese tipo de corrupción, sino que hay que pensar que siempre está este nivel de daño que pueden generar. Y por lo tanto, medidas que permitan la transparencia de todas las acciones de las instituciones es lo que permite que las mismas organizaciones intelectuales ya no puedan hacerse del sistema público porque evidentemente los pone en riesgo. Bien, le agradecemos a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, para abordar esta política nacional contra el crimen organizado que conocimos el día de ayer, estos 10 ejes, que son finalmente las líneas gruesas. Vamos a ir conociendo seguramente el detalle, que se va plasmando también en diferentes proyectos de ley. Varios ya están en el Congreso, están siendo tramitados, pero lo relevante, lo importante es que este grupo de trabajo que se ha conformado, que es interinstitucional, como ha dicho el subsecretario y también la ministra del Interior, sigue trabajando y mensualmente irán revisando el avance de esta política nacional contra el crimen organizado. Exactamente, en marzo, fines de marzo va a ser entonces la primera gran evaluación. Muchísimas gracias, Andrea, gracias también a Daniel Johnson por todos los antecedentes.